Indigenous women and adolescents in rural Guatemala suffer from significantly higher rates of maternal mortality and morbidity than non-Indigenous women due to a range of factors that limit their access to high-quality antenatal care services. Many Indigenous women often don't seek antenatal care until their third trimester of pregnancy due to poverty and gender discrimination. Health centers don't have the resources necessary for culturally adapted services, and the existing monitoring tools don't follow the World Health Organization quality improvement guidelines and exclude traditional community care. MSH systematically tackles all of these challenges through the Utz Na'n project, which creates an effective pathway for early recruitment and monitoring of pregnant women that puts their experience of care as the center of focus. Con la ayuda de Pies de Occidente y MSH, pues hemos como que retomado nuevamente el apoyo para nuestro personal de salud. El propósito es no tener muerte materna y nuestras embarazadas pues tenerlas bien y que pues todas nuestras embarazadas salgan con éxito de los partos, ¿verdad? Utz Na'n seeks to improve the health and well-being of pregnant Indigenous women and their newborn babies in the departments of Quetzaltenango and San Marcos, Guatemala, through increased access and use of high-quality antenatal care services. It focuses on 12 key strategies: personalized monitoring of pregnant women through a joint effort between regional health districts and the Ministry of Health. Estar pendiente de la embarazada, por las llamadas, por las visitas domiciliarias, ¿verdad? Mapeo. Tenemos boletas de censo que están certificadas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Care providers are able to engage with traditional midwives, monitor and track pregnancies, and better qualify women's experience of care, generating a census that is updated every month in 103 health services. Esto es demasiado importante, conocer a la comunidad y conocer bien a nuestra población. Conversations amongst participants are encouraged to articulate a shared understanding of quality and generate locally led improvement plans. Se realizaron los 4 reuniones, ¿verdad?, con líderes comunitarios, comadronas, embarazadas y proveedores de salud. Entonces, conjuntamente ya sacar todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que mejorar del puesto de salud para dar una buena atención a la mujer embarazada? Collaborative dialogue is taking place in 12 communities, 3 of which have co-developed and co-funded quality improvement plans. Compramos blog, compramos todo, entonces dijimos nosotros, nos reunimos, nos pusimos el billete, entonces pongamos primero y después vamos con la comunidad. Porque había un baño de que para la embarazada no había, ¿verdad? Entonces, y ahorita ya lo están arreglando, ¿verdad? The enhanced antenatal care model blends a community group and individual approach to ensure cultural relevance and trust. Nosotros cuando trabajamos con el grupo de embarazadas, generalmente mantenerlos a bastantes es mejor trabajarlos en equipo. Cuando escuchan que van a llegar un montón, entonces ellos llegan. Si todos aceptan, yo también voy a aceptar. Pero sí funciona mucho esa parte de trabajar en grupo. Improvements in care quality are being measured according to 10 prioritized criteria from the Care Standards and the World Health Organization. Nosotros estamos utilizando la evaluación que se realiza con estos instrumentos, en donde nosotros vamos ahí sí que catalogando y descifrando en dónde están nuestras debilidades, y sobre todo lo que yo hago con el personal nuevo es capacitarlos en el llenado correcto de la ficha y por lo tanto pues darle una atención de calidad a nuestros usuarios. Tomar mis vitaminas es importante y que yo venga a mi consulta cada mes, mi control de embarazo es muy importante. After 2 reviews, 3 out of the 11 municipal health districts, DMS, in Quetzaltenango, and 4 of the 8 DMSs in San Marcos are at an 85% score. Providers have simplified health personnel's daily work and improved communication with the traditional midwives by adapting registration and monitoring instruments for pregnant women, clinical records, prenatal care cards, forms for laboratories, and the traditional midwife referral system. Muchas veces las personas buscan más a la comadrona, ¿verdad? Y la comadrona debe de estar informada, capacitada para poder detectar oportunamente así que una señal de peligro, buscar la ayuda que la embarazada necesita.
Strategies are based on an ethnographic study conducted by Del Valle University that focuses on the Mam and Quiché cultures. Creo que el contexto social también nos lanza a ser nosotros más inductivos con ellas, ¿verdad? A trabajar mucho acercamiento, a tener mucha pertinencia cultural para trabajar con ellas, ¿verdad? This research will be particularly relevant to the understanding of adolescent pregnancies and can also contribute to future actions by Utz Na'n as well as other government and non-government projects. Utz Na'n is better able to reach and engage with pregnant indigenous adolescents at a community level through this culturally focused program. Cuando son adolescentes, su cuerpo no ha alcanzado la madurez necesaria para esto, sin embargo ya hay un embarazo y tenemos que hacer un control minucioso de ambos, el crecimiento y desarrollo de ambos, ¿verdad? Tanto de la madre como del niño. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de establecer nuestra propia ficha clínica de embarazada, ¿verdad? Donde hacemos un trabajo conjunto con nutrición, donde se hace una entrevista para poder conocer el contexto familiar del adolescente. Maintenance of protective measures against COVID-19. Facilitators have been provided with biosafety measures to protect against COVID, especially during antenatal care groups. Ellos saben y están conscientes de la realidad, ¿verdad? De que si, por ejemplo, ellas llegan a dar positivas, obviamente van a exponer al bebé en este caso, o de pronto si ya es puérpera, obviamente van a exponer a su lactante. Entonces las pacientes como que están conscientes de la realidad y lo han asimilado de una manera muy positiva. Strengthening and equipping traditional midwives, midwife referral, saving lives. Pues las comadronas ha sido una parte fundamental del servicio porque con ellas trabajamos. Ellas pueden ver la embarazada, lo pueden examinar, o sea, hacer como un control comunitario, porque la embarazada le tienen confianza, pero cuando ellas ven algo anormal, pues ya por lo menos tienen ya cierta inducción de que ya deben de referir o deben de avisar. By mid-2022, 1,300 traditional midwives have been trained in the model and have initiated community implementation strategies for early detection of pregnancy and monitoring. 19 health facilities across 2 districts have 231 trained health service facilitators who are utilizing the blended antenatal care model. With 1,677 women attending group sessions, there has been a 250% increase in participation in 5 months. Community health promotion in local Mayan languages, Going Early to My Prenatal Care. A communication campaign in the Mam and Quiché languages was implemented through local radio stations and social networks to promote early care during pregnancy. Incorporation of successful strategies in the national regulations of the Ministry of Health, seeking the adoption of the improved model. Utz Na'n continues to strengthen prenatal care for indigenous women in Guatemala.